a copiar, así la pueden ver ahí en la parte del chat. Así que espérenme un segundito. Así cuando yo vaya pasando y haciendo como la explicación, ustedes también lo pueden ver. Bien, ahí lo mandé. Perfecto. Bien, entonces lo que tenemos acá, bueno, son los diferentes sectores. Bien, sector primario, sector secundario, sector terciario. Entonces, la primera pregunta que menciona, ¿a cuánto asciende el pago a los factores productivos en cada sector y para toda la economía? Entonces, acá, bueno, en la siguiente lo que se hace es poner los valores que nos dio el ejercicio en cada una de las columnas. Precisamente, bueno, cuando hablaba de, ay, no, cuando hablaba acá, el sector uno es la industria extractiva de petróleo, el sector primario, que sin utilizar insumos contrata factores productivos, abonándole a los propietarios del factor capital un total de 60, a los propietarios del trabajo 40 y a los propietarios de los recursos naturales 35. Entonces, bueno, después vende esa producción del sector uno al sector 2. Entonces acá, por eso vemos que están los salarios, que es lo que le paga a los factores productivos del trabajo, 40 a los propietarios de los recursos naturales 35 y a los del capital 60. Acá ya habíamos dicho, o sea, no hay ningún valor porque es el sector primario. Bueno, después le vende esta producción, por eso está el 135, bueno, acá, porque le vende la producción, lo que produce el sector primario, se lo vende al sector secundario, ¿cierto? Y después así, bueno, se van completando con todos los demás datos que nos da eh, el ejercicio. Entonces volvemos a ver, te voy a volver y esto, los ejercicios así son muy complicados, sin la pizarra, que está fija en un lugar. Bien, entonces, ¿a cuánto asciende el pago a los factores productivos en cada sector y para toda la economía? De todos, acá se puede ver, ¿sí? ¿Me están siguiendo? ¿No? Bueno, después, ahí sería 410, el pago de los factores productivos, o sea, el ¿Sería el primero, total de cada uno? claro, Sería porque se suma todo de tanto del sector uno, el sector 2 y el sector 3. claro, Entonces, sería el total de cada sector, digamos. ¿A claro, cuánto asciende? sí. Bien, después la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor de venta del petróleo obtenido por el sector uno al sector 2? Traten ustedes de ver las preguntas que están en el chat y yo, bueno, trato de pasar rápido la tabla y así ven un poco mejor. Bien, del sector uno, ¿cuánto lo vendió al sector 2? 135, ¿cierto? Bien. Eso igual, estas preguntas, bueno, estas son como las más sencillas, que no tienen no tanta importancia para desarrollar. Después sí, ahí ya lo vamos a desarrollar mejor. ¿Cuál es el valor total de la nafta vendida por las estaciones de servicio? No, este es el de-
¿410? Sí, ¿Sí? sí. Ay, Me encanta porque van como adivinando. Yo no me animaba, Bien, dije, ahora, no, espero que lo diga alguien. bien. Después tenemos, si se encuesta a los tres sectores, ¿cuál es el valor de venta declarado por cada uno? ¿Es esa la suma del Producto Bruto Interno de la economía? Bien, entonces acá sí desarrollamos. Acá tengo la pregunta. Bien, entonces tenemos lo que produjo el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Esto da un total de 835, ¿cierto? Si sumamos todo lo que está acá, ¿sí? Pero acá estaríamos contando los insumos, que son los bienes intermedios. ¿Y qué dijimos que tenía que el Producto Bruto Interno contaba? Que no contaba con los bienes intermedios, sino que eran los bienes finales, ¿cierto? Sí, solo Entonces, los bienes, los servicios finales productivos. O sea, claro, los bienes y servicios finales. O sea, Entonces, los bienes y servicios finales son los que consumimos las personas y las empresas. Entonces, esos son los que no tienen más transformación, como decía hoy al principio. Entonces, si vos vas a ver que del pan, por ejemplo, el pan sería el bien final, el que consumimos, que está en el ejemplo del libro de Sánchez. Es el pan, ¿qué les parece? y la harina, Bienes que necesitan otras transformaciones, la exactamente. harina. Bien, la harina, la levadura, el gas para Sí, cocinar. la máquina era tipo la mezcladora. La máquina picadora son bienes de capital, son esos bienes que sirven para hacer más bienes, es el capital que está instalado. Pero los bienes intermedios, eso que dijimos, la harina, la levadura, el gas, un dinero, ¿no? Que sería ir como más atrás, ¿cuáles serían los bienes medios de un molino? ¿Cuál es la materia El prima, trigo el puede insumo de ser, ese molinero? ¿Cómo no el te trigo escuché? puede ser, Sergio, el trigo puede ser, Más grande va a ser el trigo y puede ser. Después puede haber también luz, gas, eh, algún otro servicio, algún otro bien, pero el trigo es el más importante de todos. Entonces el pan, el valor del trigo, el valor de la harina, de los insumos como luz, gas, es parte del valor bruto de la producción junto con el pan. O sea, el pan, la harina, el trigo, todo eso se suma y es el valor bruto de la producción. Y el pan es solamente parte del PBI. ¿O queda medio? sí, sí, Ah, yo escucho perfecto. Bien. Bueno, la siguiente pregunta. bien. Ya habían escrito algo en el chat. Bien, bueno, ahora bien. Ay, se me tildo esto. Ahí va. Bien, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es el valor que cada sector, cuál es el valor que cada sector agrega a los insumos? El valor agregado, bien. Entonces, ya habíamos dicho el valor agregado, que no tiene en cuenta tampoco los insumos, ¿sí? Entonces, el valor agregado es la suma de los salarios, las rentas y los beneficios de cada sector, ¿sí? Entonces, si volvemos a la columna que habíamos
Sí, entonces, sería el valor agregado del sector primario, sería salarios, bueno, 40, las rentas 35 y los beneficios. Bueno, este casualmente da también 135 porque los insumos son cero. Después del sector secundario serían el salario, bueno, del sector secundario 55, la renta 25 y los beneficios 75. ¿Sí? Que eso daría 155. Después del sector terciario, que sería también. O sea, es lo que cada factor productivo se agrega, ¿sí? O sea, es estos, los salarios, la renta, los beneficios. ¿Bien? Entonces acá, por eso tenemos el valor agregado del sector primario, 135, el valor agregado del sector secundario, 155, y el valor agregado del sector terciario, 120. Pero, bien, queremos saber cuánto se agrega de esto sí, como el valor agregado en el total. Entonces ahí se hace una cuentita, que es esta. Sería entonces que se me desacomodó esto en las diapositivas. Bueno, no tomen en cuenta que se corrió acá la raya esta que iba acá, se desacomodó un poquito. Bien, sería entonces el valor agregado del sector primario, que es 135, dividido el total de la producción, que son 410, por, bueno, por 100. Primero, bueno, se divide, después se multiplica. Eso da, bueno, 32%, se aproxima a 33% más o menos. Después, lo mismo con el sector secundario, también se divide por 410 y se multiplica por 100, da un 38% aproximadamente. Y después en el sector terciario. Bien, ese sería el valor agregado. O sea, esta es una de las formas que hay de medir la riqueza, de medir la riqueza, ¿sí? El PBI del que hablábamos, bueno, esta es una de las formas. Entonces ahí, ¿cuál es el sector que más agrega valor a esta economía, digamos, a esta producción de el petróleo, de la extracción de petróleo, bueno, de la nafta? Según estos números que vemos desordenados, pero bueno, que están ahí. ¿Cuál es el valor en dónde se agrega más valor, dónde hay más valor agregado, según esto? En el sector secundario. Bien, perfecto, sí. No, o sea, la idea es que entiendan un poco, bueno, esto, las formas, precisamente, bueno, como ya lo habíamos mencionado, esto de, ¿por qué se divide en cuatro? Y me preguntan, ¿por qué es el total? ¿Vieron acá? En este. Es el total del total de la producción de la nafta. ¿Sí? Bien, este entonces sería una de las formas de las que habíamos visto en las diapositivas anteriores de cómo medir la riqueza, el valor agregado. Después tenemos la otra pregunta que dice, ¿cuál es el valor total de los bienes y servicios finales vendidos por esta economía? Aquí se va a ver desde el producto, ¿sí? Entonces tenemos producto, que es igual al consumo, más los insumos. Bueno, acá casualmente esta economía, este ejercicio nos hablaba que desde un inicio que los insumos iniciales era, bueno, cero, pero bueno, esto porque es un ejercicio así muy simple. Pero bueno, esta es, digamos, la fórmula del producto, que ya también lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces sería 410. Bien. Y bueno, la última es hacer un ranking con los tres factores productivos según el monto de su remuneración, que acá nos pregunta por el ingreso. Entonces tenemos
el ingreso, que es igual, bueno, los factores productivos, trabajo, rentas y beneficios, ¿sí? Que acá también tenemos en la tablita, esta nos mostraba acá la suma de los salarios en el sector primario, secundario y terciario es igual a 145. La suma de las rentas en el sector primario, secundario y terciario, 35, 25, es 105 y así con también la parte de beneficios, ganancias que corresponde a capital. ¿Sí? Eso acá, estas son las diferentes, por eso digamos el total de la producción va a ser siempre 410. ¿Sí ven? ¿Vieron que en todos? Bueno, acá era porque era por porcentajes, pero da también bueno, del 100%. Bien. Entonces ahí, bueno, se tienen... Bien. Nos vemos. Chao, Sergio. Entonces, bueno, estas son las diferentes formas que hay de medir la riqueza, de medir el PBI, como bueno, las que se mencionaban acá. Bien. Y acá por último, que estos lo van a tener más en el cuestionario, estas preguntas, así que quería que las repasáramos juntos y juntas, que tienen que ver con lo que también, con el cálculo del PBI y el cálculo del Producto Neto Interno. Que en esta parte no mencioné que, bueno, también la diferencia del Producto Neto Interno es que en el Producto Bruto no se tiene en cuenta, bueno, las amortizaciones, es decir, el desgaste que tiene el producto, que tienen los bienes y servicios, ¿sí? En cambio, que en el Producto Neto sí se tiene en cuenta. Entonces, por eso acá, bueno, en este ejercicio se menciona la depreciación del capital. ¿Sí? Cuánto, por lo menos, un auto que yo lo compre, o sea, ya cuando una vez que yo lo saque a la calle, ya eso tiene un gasto, tiene una depreciación, ese bien, ¿sí? Ese consumo tiene un gasto inmediatamente, ¿sí? Bueno, generalmente casi todos los bienes y servicios que compramos, no sé, celulares, computadoras, bueno, diferentes bienes que adquirimos tienen un desgaste. Bien, entonces acá el ejercicio lo que nos menciona nos da los datos, que es, bueno, la inversión bruta, bueno, acá hablamos en dólares. El ejercicio lo trae así, bueno, que es, bueno, 450.000, el consumo, 3.500.000, las exportaciones, las importaciones, y, bueno, la depreciación del capital. Entonces, el ejercicio nos pide calcular el Producto Bruto Interno, el PBI, y el Producto Neto Interno, el PNI. Entonces, la fórmula, igual yo esto, hay unos videos que voy a dejar ahí en la parte de la pestaña de nuestra comisión, de la comisión C, em, que explican también para que ustedes tengan, igual, bueno, también esto se está grabando, pero nada, para que puedan reforzarlo y puedan verlo. Entonces, tenemos y que ya habíamos mencionado, el Producto Bruto Interno es igual al consumo más la inversión más las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Entonces, habría que reemplazar. Entonces, tenemos para calcular, ¿sí? Necesitamos calcular esto, el PBI, ¿cierto? Primero. Entonces,